Parashá Vaigás, que la encontramos ahí en el libro de Génesis. Esta Parashá Vaigás ya nos mete a la recta final del estudio del libro de Génesis, porque esta Parashá es la número 11 de 12 que trae el libro de Génesis. Entonces estamos a una semana, solamente a una semanita de concluir o de llegar a nuestro primer objetivo en lo que es el ciclo anual de lectura y estudio de la Torá. Parashá número 11, entonces, Vaigás, y la encontramos ahí a partir del verso 18 del capítulo 44 del libro de Génesis y hasta el capítulo 47, verso 27. Estos son los capítulos que abarca esta Parashá 44, 45, 46 y 47 del libro de Génesis. Vaigás, hermanos, significa ¿qué cosa? Y se acercó. Y se acercó. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque esta palabra, Vaigás, esta palabra hebrea que le da nombre a la Parashá, pues parece ser una constante en todo lo que es nuestra porción en estos capítulos. Es decir, que en esta Parashá se nos habla de varios acercamientos. ¿Sí? Hay varios acercamientos aquí. Y para hablar de un acercamiento, mis hermanos, para hablar de un acercamiento tenemos que reconocer que si hay un acercamiento, venimos de ¿qué? De un alejamiento. ¿Sí? O sea, si yo le digo a cualquiera de ustedes, oye, acércate, quiere decir que está lejos. Necesito que se acerque porque está lejos. Entonces, cuando hay un acercamiento es porque venimos de un alejamiento. Y en esta porción nosotros vamos a ver que hay varios acercamientos. El primero de ellos, el primer acercamiento es entre dos hermanos. Ahí es donde comienza nuestra porción. Entonces tenemos un acercamiento entre dos hermanos. Esto es entre Judá y José. Entre Judá y José es nuestro primer acercamiento. Y vea que esto incluso tiene tintes proféticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Judá representa a la casa de Judá. Si hablamos del reino dividido, Judá representa a la casa de Judá y José representa a las tribus perdidas. ¿Por qué? Porque aunque las tribus perdidas son conocidas normalmente como Israel, el reino del norte, también en la Biblia se le llama Efraín, que fue el hijo de José, pero incluso en algunos pasajes de los profetas a las 10 tribus se les llama José, ¿verdad? Se les llama José. Entonces, el acercamiento entre estos dos hermanos tiene tintes proféticos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, desde que se dividió el reino hubo un alejamiento entre las dos casas. A partir de allí, ese alejamiento fue como un divorcio. Los de la casa de Judá ya no querían saber nada de los de las 10 tribus perdidas. Les llamamos 10 tribus perdidas porque cuando ocurrió el exilio de estas 10 tribus por parte del imperio sirio, de los asirios, ellos prácticamente desaparecieron del mapa, ¿verdad? Pues por eso les llamamos tribus perdidas. Pero mientras estuvieron ahí como reino del norte y reino del sur, ellos tuvieron un divorcio, pero sin total. ¿Sí? O sea, no se llevaban para nada bien, ya no se querían, siendo el mismo pueblo, ya no se querían, pero ni ver. Incluso hubo varias escaramuzas, intentos de guerra entre unos y otros, que de no haber sido por la prohibición del Eterno, de no levantarse en armas entre ellos, entre hermanos, de veras que entre los dos reinos se hubieran dado con todo hasta acabar el uno con el otro. Entonces, estamos hablando de un alejamiento importante
entre los dos reinos, entre las dos casas. Proféticamente hablando, desaparecieron las 10 tribus. La casa de Judá también fue al exilio, pero regresó. Y después de eso, la casa de Judá se volvió a ir al exilio por casi 2000 años, pero reapareció en el siglo XX, ¿verdad? Reapareció en 1948 y regresa como nación. Entonces, hemos dicho esto otras veces, aunque quien está regresando en la escena es la casa de Judá, atención con eso, aunque quien está regresando es la casa de Judá, ¿cómo se llama? Israel. Israel. Y yo les he dicho a ustedes que cuando pasó esto en 1948, cuando la ONU dio este dictamen, esta recomendación al mundo para reconocer a Israel como una nación libre y soberana y otorgarle un pedacito de tierra ahí en Medio Oriente, los que estaban regresando, ellos no se querían llamar Israel. Ellos no querían llamarse Israel porque ellos decían: nosotros somos el pueblo judío, nosotros somos la casa de Judá, nosotros no somos Israel. Israel son las 10 tribus perdidas, esos partes ya no están, ya no existen, ya no aparecen ni van a aparecer, porque esa es la postura de la mayoría del pueblo judío. Entonces, ellos pugnaron, ellos hicieron su solicitud ante la ONU, ellos querían llamarse el Estado judío, que lo reconocieran como un Estado judío, pero la ONU, al más puro estilo de Poncio Pilatos, dijo: lo que he escrito, y te vas a llamar Israel, si quieres. Entonces sabemos que esto definitivamente fue de parte de Dios. Y lo que está pasando ahí, hermanos, proféticamente es un acercamiento. Porque aunque quien aparece es Judá, el nombre que se le da es Israel. Y proféticamente eso no representa otra cosa, sino un acercamiento entre las dos casas. Ahora, proféticamente hablando, ¿dónde está Israel? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Ustedes saben dónde están? ¿Dónde se encuentran? Porque no son un país, no son una nación, están esparcidos en todo el mundo. Pero si hay alguna concentración de ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿dónde estarán concentrados? ¿Dónde se ubicarán? Si es que se puede ubicarlos, ¿dónde creen ustedes? ¿Las iglesias? En las iglesias. ¿En cuáles iglesias? En el cristianismo principalmente. ¿Por qué decimos eso? Porque una característica de las ovejas perdidas, según dijo nuestro santo maestro, es: mis ovejas oyen mi voz. Entonces fíjese el contraste. La casa de Judá, en su mayoría, no todos, pero la casa de Judá han rechazado o han decidido no creer y no aceptar a Yeshua como el Mesías de Israel. ¿Quiénes sí lo escuchan y quienes sí creen en él y declaran fidelidad a él? El cristianismo. O sea, quien ha escuchado la voz, y recuerden que Yeshua dijo en sus propias palabras: yo no he sido enviado sino a ¿qué? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como que si Yeshua dijo: mi misión ahora mismo es buscar, encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la tarea. Entonces podemos deducir de esto que todos aquellos que han escuchado la voz de Yeshua y han decidido creer en él y han decidido seguirlo, son las ovejas perdidas. En otras palabras, son Efraín o son Israel. Si esto es así, entonces un gran número de las ovejas perdidas están concentradas en las iglesias cristianas. Hablar de un acercamiento entre Judá y Yosef en nuestros días
sería hablar de acercamientos entre el judaísmo y el cristianismo, para que se entienda. Y fíjese, en estas últimas décadas, porque ya son varias décadas, se ha dado ese movimiento que se conoce como raíces hebreas, mesianismo, judaísmo mesiánico y un montón de nombres. Pero ¿qué es este movimiento sino un acercamiento? Porque de pronto, aunque los que estamos en raíces somos rechazados por el cristianismo, pero también somos rechazados por el judaísmo, pero en realidad somos ese enlace que en algún momento va a hacer esa función de un enlace, porque nosotros de alguna manera venimos del cristianismo y abrazamos las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces quedamos como un acercamiento entre los dos grupos. Y eso es lo que ocurre, hermanos, en nuestros días. Un acercamiento entre Judá y Yosef. Ahora, regresando al texto ahí de Génesis capítulo 44. ¿Quién se acercó a quién? ¿Judá se acercó a José o José se acercó a Judá? Judá se acercó a José. Pero fíjense, este texto tiene algo bien interesante, porque Judá se acercó a José físicamente. Incluso es muy probable que él pidió permiso. José es el gobernador. Le pidió permiso: Señor, ¿puedo acercarme? ¿Me permites acercarme? Esto es como cuando están en una corte y el abogado pide permiso de acercarse al juez. Tú no te puedes acercar al juez nada más porque sí. Si lo intentas, ¿qué pasa? Han visto que siempre hay por lo menos uno, a veces más, pero hay un alguacil ahí, comisario, no sé cómo se llame, siempre está ahí con su uniforme y son hombres así altos, fuertes y mal encarados, que si tú intentas acercarte al juez sin permiso, te vas a arrepentir. Ese hombre se va a encargar de devolverte a tu lugar. Entonces tienes que pedir permiso. ¿O se acuerdan de Esther? Las leyes del reino persa. ¿Se podía alguien acercar al rey? No. Sin permiso. No. Y si alguien se acercaba sin que no estuviera agendado y que alguien se atrevía a acercarse, había una forma en que la persona podía salvar su vida. Eso era que el rey levantara el cetro, como autorizando: déjenme. Porque cuando si alguien se atrevía, mira, los guardias estos ya iban listos para ejecutar a la persona. Pero si el rey levantaba el cetro, era: déjenme. ¿Sí? Esa es una figura preciosa, porque eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Él levanta su cetro para permitir que nos acerquemos. Entonces, Judá pide permiso para acercarse a José. Él se acerca en el plano físico, pero José se acercó a Judá en el plano de lo espiritual. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, porque Judá empezó a darle argumentos a José. Judá empezó a hablar, Judá empezó a darle un discurso a José, o más que discurso, hacer una recapitulación de los hechos. Judá le empezó a decir a José: mire, mi señor, recuerda que usted nos preguntó, ustedes tienen papá, tienen algún otro hermano, usted nos hizo preguntas, como diciendo: es que usted fue el que nos trajo a este punto, a este momento. Él va recapitulando todo lo que había ocurrido desde el primer encuentro que tuvieron José y sus hermanos. Pero la parte importante de esto es cuando ese discurso llega al momento en donde Judá habla de Jacob, donde Judá habla de su padre. Y es que, hermanos, hasta este punto de la historia de José y de sus hermanos, hemos visto cómo los hermanos de José ya empiezan a pensar, empiezan a sospechar, incluso empiezan a decir: todo esto nos pasa por lo que le hicimos a José.
Todo esto que nos está pasando es por lo que le hicimos a José. Dios nos está reprendiendo por lo que hicimos con nuestro hermano, pero en ningún momento hasta aquí, ellos habían siquiera considerado a su padre. En ningún momento ellos les había pasado por la mente, bueno, quizás sí, pero en ningún momento ellos expresaron, oye, lo que le hicimos a nuestro padre estuvo muy mal. No, ellos consideran lo que le hicieron a José y consideran que estuvo muy mal lo que le hicieron a José. Pero es hasta este punto cuando Judá está hablando con José. Cuando Judá, que en este momento él está hablando por todos sus hermanos, él habla de su padre Jacob. Y él habla de ese momento en donde Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Y él le dice a José, yo le dije a mi padre que dejara venir a mi hermano. Y yo le dije a mi padre que yo le iba a responder con mi vida por mi hermano. Mi señor, si tú, porque en ese momento Benjamín está acusado, ¿se acuerdan? De haber robado la copa de José. Entonces Judá le dice, mi señor, si tú no permites que mi hermano Benjamín regrese, mi padre se va a morir de dolor. Y él le dice, porque el otro hermano de él, hijo de su madre, es a José. Él fue un hijo perdido para mi padre. Y él lo sufrió mucho. Si ahora le quitamos a él sin lugar a dudas morirá. Él descenderá con dolor. ¿Tú sabes lo que dice? Él descenderá con dolor. Va a morir con dolor. Y no está hablando de dolor físico, mis hermanos. Ya hemos hablado de la diferencia entre el dolor físico y el dolor del alma. Es difícil, de hecho, pensar en una muerte sin dolor física. Usted sabe que al 99% de las personas pensar en el momento de la muerte, al 99% de las personas lo que más nos preocupa de morir es si va a doler. De verdad, la mayoría de las personas, si tienen oportunidad de preguntar, o si tuviéramos oportunidad de preguntarle a alguien que se murió, le preguntaríamos, oye, ¿te dolió? ¿Qué tanto duele? Porque uno de los más grandes temores de los seres humanos es el dolor. O sea, el ser humano le teme a muchas cosas, pero los más grandes temores de los seres humanos, una es a los ruidos fuertes. O sea, todas las personas nos asustan los ruidos fuertes. ¿O ustedes no? ¿Verdad que sí? Por eso cuando les grito, ¿qué? Se asustan. Ay, hermano. Porque los ruidos fuertes nos provocan. Pues cuando hay una tormenta y que hay truenos pero muy fuertes, el más valiente en lanzar, sí, te da miedito. Sí, los ruidos fuertes nos dan miedo, pero también el dolor. El ser humano le da mucho miedo el dolor. ¿Cuánto le tienen miedo a las agujas, a las infecciones? A ver aquí. Varios levantan la mano y otros no la levantan. ¿A cuántos le da miedo ir al dentista? Muchos por naturaleza le temen a los dentistas. Nada más oyes la maquinita esa de
Porque nos quedamos con la idea de que ir al dentista es muy doloroso. Y les voy a decir, antes sí, cuando yo era niño, ir al dentista era para mí la antesala del infierno. Ahora ya no, ahora la ciencia ha avanzado tanto que ya tú vas y al dentista y ya te ven, ya, ni cuenta te das, ¿no? Hoy ya tienen, no sé, tecnología, anestesias muy avanzadas, qué sé yo. Pero el dolor es algo que nos provoca mucho miedo. ¿Sí? El dolor físico. Pero el dolor del alma, eso es punto y aparte. Y el dolor del alma es a lo que también más tememos las personas. Por eso nos da tanto miedo el siquiera pensar que vayamos a perder a un ser querido. Por eso, si de repente nos asalta el pensamiento, rápido lo bloqueamos y lo echamos fuera. Porque ni siquiera queremos pensar que nos vaya a pasar que perdamos un hijo, que perdamos un hermano. No queremos ni siquiera pensar en eso, porque el solo pensarlo te duele. Y puedes hasta entrar en una crisis de llanto nada más de pensarlo. ¿Por qué? Porque esos son los dolores del alma. Cuando Judá le dice a José, si tú nos quitas a Benjamín, mi padre va a morir con dolor. Sus canas descenderán con dolor al Seol. Él está hablando de un dolor del alma. Y hermano, cualquier persona está propensa a morir con dolor físico, les decía. Es difícil. Yo sé que todos quisiéramos irnos sin dolor físico, pero es difícil. Pero no se preocupen. Ya les he comentado otras veces que el Eterno, en su bendita misericordia, Él nos puso en nuestro cerebro un mecanismo que es como una especie de, yo le llamo circuito de shutdown. ¿Sí? El Eterno lo puso ahí para que te apagues, para que el cerebro se apague si tú estás expuesto a mucho dolor. Y si el momento de tu muerte se acerca, entonces el cerebro se encarga de bloquear el dolor. Fíjese, qué lindo es el Padre. Qué bueno es que incluso hasta en eso nos cuida. Para que no mueras con dolor físico extremo. O sea, Él nos bloquea y nos apaga. Si tú te estuvieras asfixiando en el agua, ahogándote, también hay algo ocurre. Y se los digo porque yo tuve una experiencia así hace muchos años. Yo me estaba ahogando ahí en el Río Bravo. Llegó un momento en que ya yo ya me solté, de que ya no tenía fuerzas. Y ya me solté, ya me quedé abajo en el agua y empecé pues a tragar agua. Adiós, mundo, ya se acabó. Pero yo, si ustedes me preguntan qué sentía, no sentí nada. Yo no sentí, en el momento que yo me solté y me salió la señal, yo no sentí nada. Yo creo que ya se había apagado algo. Ya nada más tengo recuerdos borrosos de alguien que me sacó, de un buen amigo que me sacó de ahí y me llevó hasta la orilla. Gracias a Dios aquí estoy. Pero puedo dar testimonio que, yo pude haber quedado ahí y no hubiera sufrido, o sea, porque el Eterno hace esto. Entonces, todos vamos a enfrentar una muerte con cierto dolor físico, pero nadie, escuche bien esto, nadie debería de enfrentar la muerte con un dolor del alma. Nadie debería irse con un dolor del alma. Y lo que Judá está diciendo, mi padre va a morir con un dolor del alma y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué propuso Judá? Tómame a mí. Yo quiero quedarme en lugar de mi hermano. Deja que mi hermano se vaya a reunirse con nuestro padre, con mi padre, y déjame, yo doy mi vida por la suya. Y ese mensaje, hermano, esas palabras de Judá fueron las que provocaron en José el acercamiento
espiritual. Porque hasta ese momento José había sido duro, había sido implacable con sus hermanos, los había tratado mal, etc. Pero en ese momento es cuando José ya no pudo más y dijo a ellos: yo soy José. Yo soy José. Ahí José se doblegó. Fueron las palabras de Judá. Fue lo que Judá dijo, fue el sacrificio de Judá. Y hay una sombra profética también ahí. Porque es un judío quien es sacrificado. No es uno de la casa de Efraín. No es uno de otra tribu. Es un judío, uno de la casa de Judá. Esto es Yeshua, quien habría de entregar su vida, quien había de sacrificarse por sus hermanos. Y es Judá quien se ofrece en sacrificio y es lo que provoca el acercamiento de José. Entonces tenemos un acercamiento físico, tenemos un acercamiento espiritual entre los dos hermanos. Ahora, ¿qué otro acercamiento tenemos en esta parasha? Bueno, nos encontramos acá con otro acercamiento también que tiene que ver precisamente con Jacob. Precisamente con Jacob, con el patriarca Jacob, que es Israel. Y es que la parashá nos dice en un verso que el espíritu de Jacob, ¿qué pasó con él, hermanos? ¿Leyeron esa parte? Así como revivió, se levantó. El espíritu de Jacob cobró vida. ¿Estaba muerto? No, Jacob estaba vivo, pero su espíritu estaba apagado. Por eso la Escritura nos dice: no apagues el espíritu. El espíritu en nosotros puede apagarse. En Jacob su espíritu se apagó cuando ocurrió lo de José. Cuando José, su hijo, o por lo menos él creyó que su hijo José había muerto, el espíritu de Jacob se apagó. Es decir, Jacob no volvió a hablar con Dios. No volvió a hablar con Dios. Jacob ya no ofrendó. Jacob ya no tuvo vida espiritual. Jacob se alejó de Dios. Y es que a mucha gente le pasa eso. Cuando alguien considera injusto lo que le está pasando. Y si Dios te quita un hijo y tú lo consideras injusto, aunque seas un fiel creyente, muchos fieles creyentes se han apartado de Dios, se han alejado de Dios. Yo tuve un compañero en el seminario, pastor, que tuvo a su esposa muy enferma. Su esposa estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, y él, orando a Dios, le dijo: si me la quitas, yo ya no te voy a servir. Y cuando él me platicó esa anécdota, éramos buenos amigos, y me platicó eso, yo pensé: hereje, qué atrevido. Pues ¿quién te crees que eres para hablarle así al Señor? Años después yo entendería que, bueno, Dios quiere que le digamos realmente lo que sentimos. Y eso fue lo que él sintió. No sé si lo hubiera hecho, porque bendito el Eterno, su esposa se recuperó. O sea, no sé si él hubiera cumplido su amenaza. Pero si le pasó a Jacob, al patriarca Jacob, al padre de las 12 tribus de Israel, si le pasó a él, yo creo que le puede pasar a cualquiera. Que tu espíritu se apague,
que te alejes de Dios. Y Jacob se alejó, hermano. Por 22 años, dijimos la vez pasada, por 22 años, Jacob se alejó de Dios. Es como si hoy ustedes o cualquiera que fuera un creyente de toda la vida y de pronto siendo un creyente de toda la vida se aleja. Y ya no se congrega, y ya no ora, y ya no lee la Biblia, y ya no ofrenda, y ya no hace nada. Si esa persona está, podríamos decir, muerta espiritualmente. Su espíritu se apagó, su espíritu se murió. Su vida espiritual ya no está más. Pero la esperanza que tenemos acá es que dice la Torá, y el espíritu de Jacob revivió, se levantó. A veces pensaríamos que eso es imposible. Pero el Señor dijo, ¿acaso hay algo que sea imposible para el Eterno? Y después de 22 años, Jacob se acercó a Dios otra vez. Hubo el acercamiento y volvió a ver el contacto y volvió a ver la comunicación. El Eterno le habló a Jacob porque Jacob presentó ofrenda, algo que 22 años tenía sin hacer, y entonces el Eterno le habló y le dijo, no tengas temor de descender a Egipto, yo voy a estar contigo y va a pasar esto y esto y esto. ¿Se da cuenta? Entonces hay ese acercamiento otra vez. Obviamente tenemos el acercamiento entre José y todos sus hermanos, porque el primer acercamiento es con Judá nada más, pero luego hay un acercamiento de José con todos sus hermanos. Y ese capítulo de ese alejamiento entre José y sus hermanos se cierra con unas palabras de exhortación de parte de José cuando él envía a sus hermanos de regreso a casa y les da podríamos tomarlo como una instrucción o una recomendación que José les hizo a sus hermanos. ¿Alguien se acuerda qué les dijo? Cuando ya los despide que vayan a casa, que van por su padre y los manda cargados de las carretas de los regalos. Vayan y no vayan a pelear. No vayan a ir discutiendo. Dice, qué hermoso, hermano, porque toda esta historia, todo lo que ocurrió entre ellos fue por discutir, por pelearse entre hermanos. Entonces José cierra esta historia, José cierra este capítulo con esas palabras. Él ya tiene ese acercamiento con todos sus hermanos, todos ellos vuelven a ser uno, y ahora José les dice, vayan y no vayan peleando por el camino, no vayan a discutir, eviten las confrontaciones. En otras palabras, eviten alejarse del pueblo. Hermanos, ya nos volvimos a acercar, no provoquen otro alejamiento. No lo hagan. Eviten discutir, eviten pelear. Por eso, nuestro Santo Maestro Yeshua habló sobre este asunto entre hermanos, y por eso Yeshua decía que el enojarse con el hermano es como un delito o como un pecado ya muy grave. O sea, tienes que hacer todo lo posible por no enojarte con tu hermano. Cuando Yeshua habló de eso, él está hablando del mandamiento de no matar. Yeshua dijo, ustedes han oído que los antiguos dicen, o sea, la Torá dice, no matarás. Pero yo os digo, o sea, Yeshua le va a poner varios cercos de protección a este mandamiento. Entiéndase, no lo está cambiando en absoluto. Yeshua lo que está haciendo ahí es, para evitar que tú llegues a ese punto de matar a tu hermano, yo te voy a poner estos obstáculos o estos cercos. Primero, no te enojes con tu hermano.
lo primero que tienes que evitar. Porque si no lo haces, puedes terminar matando a tu hermano. Entonces, primero, no te enojes con tu hermano. Haz todo lo posible por no enojarte. Segundo, no le faltes al respeto a tu hermano. No le faltes al respeto, no lo ofendas, no lo insultes. Porque si lo haces, estarías dando un paso más. Tercero, no le desees el mal a tu hermano. 3 cercos de protección puso Yeshua. 3 cercos. Si te los brincas, entonces tú quieres matar a tu hermano. Más claro en el agua. Si tú te vas a brincar estos cercos, es que tú quieres matar a tu hermano. Él nos está diciendo, Él nos está advirtiendo. ¿Qué hizo José cuando les dice no vayan a discutir? Es un cerco de protección. Es un cerco de protección muy interesante, porque diríamos que ese cerco de protección está incluso antes del que puso Yeshua. De que no te enojes con tu hermano. ¿Por qué se enoja uno? La discusión. Casi siempre porque discutes. Desgraciadamente, no todas las personas tienen la madurez para discutir, para debatir. Hay muchos hermanos o familias que tienen esa madurez y que pueden discutir y decirse cosas sin enojarse, pero la mayoría no es así. Por eso José dijo: no vayan a discutir, no vayan a pelear, porque luego van a terminar enojados. Y ya enojado, es muy probable que te ofendas. Y una vez que te ofendes y te dices cosas, es probable que vas a terminar deseándole el mal a tu hermano. Y si todo eso pasa, lo vas a terminar matando. Y no necesariamente de una forma literal, sino vas a matar la relación. Vas a matar la relación. Van a terminar alejados. Y eso es algo que Dios no quiere. Entonces, el acercamiento entre José y sus hermanos se cierra con esas palabras. La historia se termina con: no peleen, no discutan. Y es que las discusiones, hermanos, o las peleas es algo que nos estresa. Al menos a mí me estresa. Yo cuando veo dos personas que empiezan a discutir o que se empiezan a como que a alterar, yo también me altero, o sea, me estreso, no quiero eso. José, que había vivido toda una experiencia muy amarga y un alejamiento de 22 años con sus hermanos, él sabe lo que está hablando. Y él sabe que todo empezó por discutir, por se dice: hay que evitar eso. La lección aprendida de estos 22 años es: no discutas. Hay ciertos temas que a veces sabemos que hey, no hables de eso, no lo toques, porque ya sabes que se altera, que es mejor no lo digas. Incluso en las escrituras, una advertencia o una instrucción a los padres respecto a los hijos, ¿cuál es, hermanos? No los provoca. Que el mandamiento para los hijos es clarito, ¿verdad? Honra a tus padres. Pero para los papás también hay un mandamiento, y es muy interesante: no provoques a ir a tus hijos, no los exasperes. Y es que los hijos son difíciles. Los hijos son difíciles. Hay una expresión que usamos los adultos y decimos: hay que tratarlos con pincitas. Porque cualquier cosita que les digas, se enojan, se alteran. Entonces, tenemos que, como papás, recordar este mandamiento: no lo hagas enojar. No lo hagas enojar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Tu hijo se enoja y ¿qué pasa? Se aleja. Se aleja inmediatamente. Ya se quiere levantar, se quiere ir para su cuarto, quiere manifestar que está enojado y que aléjate de mí.
Entonces los mandamientos en la Biblia están por algo, todos tienen una razón de ser. Y el último acercamiento que vemos en esta parashá tiene que ver con Jacob y el faraón. Con Jacob y el faraón. Ahí también hay un acercamiento. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque, pues tradicionalmente, un faraón de Egipto, para nosotros, ¿qué representa un faraón de Egipto? ¿Vale? Un hombre poderoso, pero un faraón de Egipto, hermanos, y no ¿verdad? Porque digo, ese faraón era buena onda. Pero como decimos acá en México, hagan justos por pecadores. Entonces, para nosotros, y en el mundo espiritual y en la enseñanza de la Biblia, hablar de un faraón de Egipto es hablar del diablo, es hablar de alguien malvado, es hablar de un enemigo natural del pueblo escogido. Entonces hay un encuentro ahí entre el patriarca de la nación de Israel, que es Jacob, con el faraón de Egipto. Y pasa algo muy interesante. ¿Qué hizo el faraón? Según enseñanzas de los sabios de Israel, el faraón hizo como una especie de reverencia. El hombre más poderoso de la tierra, es como ahorita decía el hermano, ¿verdad? O sea, si tú ves a Donald Trump, que lo consideramos el hombre más poderoso de la tierra, es el presidente de la nación más poderosa de la tierra, y si nosotros vemos a Donald Trump hacerle reverencia a alguien, ¿qué dirías? ¿Quién es este? O sea, ¿quién es el que Trump se está ahí reverenciando? Imagínense los egipcios viendo esto. Pues, ¿quién es ese señor? ¿Quién es el señor que nuestro rey le está haciendo una reverencia? Un reconocimiento. No solo eso, les dio una tierra magnífica, les dio ahí grandes privilegios, todo. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que cuando hay un acercamiento, incluso en el mundo espiritual, entre enemigos, lo que representa el mal siempre se debe someter al bien y no viceversa. Pero lamentablemente en ese encuentro pasó algo también, pasó otra cosa. El faraón le preguntó a Jacob por su edad: ¿cuántos años tienes? ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y eso nos habla de un sometimiento. Hay un encuentro entre el mundo del bien y el mundo del mal, y la lógica, el sentido común nos dice que el mal se debe someter al bien. Pero cuando Jacob dice eso, es como hacerle una reverencia al faraón. Es como someterse al mal. En lugar de bendecir, de exaltar, de agradecer, 22 años alejado de Dios, te estás regresando, estás acercando, estás encontrando a tu hijo al que creías muerto. Y no solo eso, lo encuentras como virrey. Tienes nietos, te están entregando una tierra hermosa. ¿Cómo es que Jacob dijo, pocos y malos han sido? Eso fue tremendo. Muchos dicen que esa fue la razón que llevó a Jacob a morir prematuramente. Yo no sé. Pero sí sé que en ese momento de que debió haber estado muy contento, esa no fue una buena frase. Pocos y malos han sido. Esa queja no quedaba allí. Pero de acuerdo a lo que vemos hoy, en ese acercamiento,
que debía de manifestar una total victoria para el mundo de la luz o para el mundo de la bondad, se vio empañado por esas palabras. Y es algo que no nos debe pasar. Es algo que no debe de suceder. El Eterno quiere que lo exaltemos, que lo bendigamos, que le agradezcamos, como dice por ahí el profeta, aunque no haya vides, aunque no haya frutos, aunque todo te esté yendo mal, tú debes de exaltar al Eterno, agradecer, presentar tu ofrenda, dar adoración. Eso es lo que el Eterno espera de nosotros. Desgraciadamente, en ese acercamiento, nuestro patriarca falló, mostró debilidad. La Escritura dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal siempre tendrá que mostrar reverencia, siempre se va a doblegar ante el bien, pero eso va a ocurrir solamente si aquellos que representamos el bien no nos sometemos. Si perseveramos, si nos mantenemos firmes, el mal se tendrá que someter. Dice la Escritura también que si te encuentras con el mismísimo Satán, ¿qué tienes que hacer? Resistir. Tú tienes que permanecer firme, resistir. Y fíjese qué interesante, no dice que pelees con el diablo, no dice que luches, no dice que hagas esto y aquello, no. Dice que tú tienes que permanecer firme, resistirlo. ¿Y qué va a pasar? Él huirá. Él va a terminar por someterse. Pero lo tuyo es resistir. Resistir. Pues esos son, hermanos, a los acercamientos que vemos que ocurren en esta porción Bailash, que precisamente significa y se acercó. Espero que sea bendición para sus vidas, como nos la mía. Shabbat Shalom.